Pues ya estamos de vuelta analizando esos documentos que se conocían hace 24 horas, los documentos del 23F, desclasificados, analizados, son más de 150 documentos. En resumen, no hay nada demasiado relevante que no conociéramos. Si, por ejemplo, se avala el papel del rey en esos momentos, algo que hace, y esto es algo que acabamos de conocer, que el Partido Popular pide que vuelva el rey emérito, Juan Carlos I a Zaragoza, después de conocerse esta desclasificación. Javier. Sí, Alberto Núñez Feijóo ha publicado en sus redes sociales que esa desclasificación de los documentos del 23F es el momento para que los españoles se reconcilien con quien evitó ese golpe de Estado. Indica además el líder de la oposición que el rey emérito, pese a reconocer los errores, debería volver a España. Como estamos contando, se tratan de más de 150 archivos documentales, los desclasificados, que detallan el papel del rey Juan Carlos, la operación que valoró la policía para entrar al Congreso y liberar a los diputados. En un manuscrito se recoge que fue un error dejar al rey libre y tratarlo como si fuera un caballero, afirmando que era un objetivo a abatir y a anular. O también se recogen las conversaciones tensas que tuvo el emérito con Armada o el intento de implicarlo en ese intento de golpe de Estado. Los documentos también apuntan a una participación activa de 6 agentes secretos del CSID que habrían conocido o apoyado los hechos y que intentaron encubrir su intervención. Se detallan también que los militares que tomaron la televisión pública esa tarde-noche tenían orden de tirar a matar, y también se indican que existió un plan de otra acción violenta anterior a las elecciones de 1982, y también se recogen varios esquemas, croquis de 1980 elaborados por los golpistas, donde se barajan distintas opciones y distintas viabilidades del acto. Otro de los archivos recoge las conversaciones entre la mujer de Tejero y otras personas a las que llamaba preocupada por la situación del teniente coronel. Gracias, Javier. Ahora vamos desmenuzando todo, pero vamos a comentarlo también con Fernando Jáuregui, periodista que ha trabajado, indagado y escrito mucho sobre ese 23F. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Hola, muchas gracias por acogerme. Bueno, gracias a ti por estar con nosotros. ¿Qué has descubierto que no supieras de cómo se produjo todo y cómo se gestó ese intento de golpe de Estado, tras conocer y manejar esos documentos en los que llevamos puesta la mirada en las últimas 24 horas desde que se colgaron en la web de Moncloa? Nada, no he descubierto nada. Es solamente la conversación de la mujer de Tejero diciendo que eran no sé qué los militares, bueno, estas cosas de puro cotilleo. Pero yo creo que el gran sustrato del por qué, el cómo, el cuándo y el cuántos no se ha descubierto con estas desclasificaciones. Yo creo que el papel del rey, como el de todos los políticos sabían que se estaba gestando algo, todos los políticos, y el rey, por supuesto, también, que se estaba gestando algo, pues para, de alguna manera, que un militar demócrata, por supuesto, formase una especie de gobierno de gran coalición o de concentración para suplir un poco las carencias de un Suárez que estaba en ese momento recluido en la Moncloa, bastante molesto de la boca, no podía casi ni hablar, y con la UCD pues hecha trizas, como sabemos, su partido. Lo que pasa es que nadie pensaba, ni los políticos que se reunieron con Armada en Lérida, entonces el gobernador civil, el gobernador militar de Lérida, ni el rey, por supuesto, tenían idea de la magnitud del golpe salvaje que preparaban Tejero y sobre todo Milans. Pero claro, cuando vieron que entraban unos señores pegando tiros en el Congreso, en el hemiciclo, y que Milans lanzaba 50 tanques, nada menos que 50, por las calles de Valencia, y estaba llamando a la intervención al cuartel militar del Goloso, aquí en Madrid, cerca de Madrid, pues entonces es cuando realmente se pone en marcha una intervención. Yo creo que eso es así. Pensar que nadie sabía nada, absolutamente nada, no tiene ningún sentido. Incluso hay un editorial, unos meses antes, 2 o 3 meses antes, no recuerdo cuánto, en El País, en el que se habla de esto, de esta posibilidad de que, incluso de la conveniencia, de que un militar demócrata, supongo que muchos pensaban en Armada, en el general Armada en ese momento, pues se hiciese cargo de la situación para hacer un gobierno en el que incluyese a comunistas. Y de hecho, esa es la lista que llevó Armada a Tejero al Congreso. Fue cuando Tejero le dijo: oye, ¿tú crees que para meter comunistas en el gobierno yo estoy haciendo todo esto? Y ahí es donde se desbarató todo.
Y ahí es donde se pone en marcha la necesidad de que el rey, no solamente apareciendo en televisión, que por cierto fue muy conflictivo aquello porque estuvo a punto de no ocurrir, que estuvieron a punto de abortarlo, pero no solamente eso, sino llamando él a las capitanías generales, pues de alguna manera que dejase muy claro que él no tenía nada que ver con ese golpe. Pues al hilo de esto, Fernando, te interrumpo, vamos a recordar de estos papeles que hemos conocido, de los que dices que poco se ha aportado y en los que vamos a seguir hablando, qué es lo que se menciona en esas conversaciones y esas transcripciones sobre el rey que lo hacen evidente. Blanca. Es tal vez uno de los documentos que más está dando que hablar. Se trata de un documento manuscrito donde alguien señala los posibles errores que han llevado al fracaso, al intento de golpe de Estado. En él se define el primer fallo: dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero. Pero es más, hablan también de considerar un intento suicida, el del Borbón, de tratar de formar un gobierno con los socialistas, y se refieren a él como un objetivo a abatir y a anular. Gracias, Blanca. Pues, Fernando, retomamos la conversación. Dejar al Borbón libre. Claro, no, pero es que, vamos a ver, había lo que podríamos llamar un viraje de timón, porque estaba en una situación bastante... la política española estaba en una situación bastante desesperada, ya digo, con un Suárez encerrado en la Moncloa, con la UCD, el partido gobernante, pues hecho trizas en ese momento, y otra cosa era el golpe salvaje de una gente que lo que pretendía era fusilar a mucha gente. Yo, por ejemplo, me había enterado de la Operación Galaxia y lo había publicado en el periódico, en la edición de Madrid del periódico de Cataluña, unos días antes. Bueno, cuando ocurrió, lo publicamos, y yo sabía que aquel era un golpe salvaje, el de la Operación Galaxia. Todo lo que tenía que ver con Tejero, recientemente fallecido y que en paz descanse, pues era salvaje, era una auténtica desmesura, una auténtica bestialidad, porque es que pensaban fusilar a miles de personas, o sea, tenían pensado en fin. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí los papeles pues no me desvelan ni ese golpe previo, que no era un golpe, no vamos a llamarlo un golpe, vamos a llamarlo un giro de timón, si quieres. Eso no me lo desvela por ningún sitio los papeles desclasificados. No me desvela algo que a mí me costó muy caro, que era en la trama civil. 7 periodistas, inmediatamente después del golpe, nos reunimos en un hotel, nos metimos ahí y escribimos un libro de urgencia que se llamó Todos al suelo, y que queríamos desvelar las complicidades civiles. Algunos de los que estaban ahí en el libro nos demandaron, y estuvimos 11 años, en situación de investigados, o como se llame ahora, como se llamase, no imputados tampoco, investigados en un limbo jurídico estábamos, porque ningún juez se atrevió a llevarnos al banquillo para reabrir el caso del 23F, que sería, digamos, el caso civil del 23F después del juicio militar que se hizo en Campamento. Y allí estuvimos 11 años hasta que prescribió. Alguno de los periodistas que firmaban aquel libro, como Ricardo Cid, por ejemplo, se murió antes de que esto prescribiese, o sea, se murió en plena investigación, pero tampoco teníamos consecuencias jurídicas. Yo solamente tuve que renunciar a una beca en Estados Unidos porque un juez dijo a mi mujer que me mandaría a la Guardia Civil al aeropuerto si no volvía, y volví, pero me quedé sin beca. Pero por lo demás, la verdad es que no tuvo muchas más consecuencias. Teníamos pasaporte, podíamos irnos, pero es verdad que durante 11 años estuvimos pendientes de la trama civil. Y todavía hoy, y con papeles desclasificados o no, la trama civil se desconoce. O sea que, Fernando, de la trama civil más se sabe por ese libro de Todos al suelo que por lo que realmente se ha conocido, que dices que no se ha aportado nada. Mira, Javier Cercas, el hombre de Anatomía de un instante, desmintió que esos nombres fuesen verdad. Tuvimos una polémica, él y yo tuvimos una polémica en El País, en el periódico El País, porque, hombre, yo sí sé quién me contó aquello, nos contó aquello, y él no estaba allí, yo sí. Entonces, y ahora lo puedo decir, fue el teniente general Gutiérrez Mellado que nos confirmó aquellos nombres. No sé si son todos los que fueron o no. Luego algún nombre se ha añadido por ahí en las memorias de Manglano, del que fue director general del CSIC, Emilio Manglano. Hay un libro que hicieron mis compañeros Juan Fernández Miranda y Javier Chicote, en el que sale algún otro nombre en la trama civil. Pero efectivamente eso todavía está por descubrir. La implicación real hasta el fondo del entonces CSIC, de los servicios secretos, pues tampoco queda clara. Y ya digo, pues hombre, el caldo de cultivo que llevó al golpe salvaje,
pues tampoco está en esos documentos. No sé si en los que tiene el Tribunal Supremo estará, o si en otros documentos que yo creo que tienen también ahora mismo el CNI, el antiguo CSIC, se encontrarán algunos otros datos que aquí no tenemos. Bueno, ¿Esto quiere decir que es un misterio el 23F? Pues no, ya no es un misterio, no es tanto misterio. Es más misterio el asesinato de Kennedy. Todos los países tienen su gran misterio, ¿no?, histórico. Pero de alguna manera, ¿esto ha venido a desvelarlo todo, absolutamente todo? No. ¿Sabemos exactamente, por ejemplo, el Partido Socialista cuánto sabía? Sabía. Incluso el Partido Comunista me consta que sabía. Y, por supuesto, pues la UCD también sabía, claro. Yo creo que, en fin, esto tiene las ramificaciones que tiene y pasa lo que pasa. Hoy quizá lo que hayamos hecho ha sido quitarle un poco de morbo, ¿no?, al gran misterio. Pero el gran misterio todavía, desde mi punto de vista, en muchos aspectos sigue. Bueno, pues Fernando Jáuregui, mil gracias por habernos aportado toda esta información y haber estado con nosotros en Aquí y Ahora. Un saludo. Y gracias a vosotros, un saludo y ánimo. Bueno, pues más allá de todo lo que nos ha contado Fernando, de lo que se puede también sacar de toda esa información, de la participación también de 6 agentes, como dice el servicio secreto, están esas conversaciones con las que nos hemos quedado de la mujer de Tejero, en la que está desesperada diciendo que lo han dejado solo y que me lo han engañado, viene a decir, ¿no? Exactamente, me lo han engañado, Blanca. Miren, quedaos todos con el dato, 312 páginas de transcripciones de conversaciones telefónicas de la que era esposa de Tejero, Carmen Díez Pereira, que tuvo desde el 23F y meses posteriores. Pero el día del golpe de Estado fallido, Carmen Pereira llamó a mandos militares, llamó al Congreso, recibió llamadas de vecinos que le mostraban su apoyo y mostraban interés por saber lo que estaba pasando. Hemos recogido algunas de esas conversaciones en las que ella repite una y otra vez: han dejado a mi marido tirado como una colilla, lo repite. Le han dejado tirado como una colilla hasta 3 veces. Le tilda de pobre desgraciado y también dice, tú le conoces bien, el tonto, diciendo que se ha dejado engañar porque, según estas transcripciones, todos los militares habrían estado detrás de este intento de golpe de Estado y le habrían dejado solo en el último momento. También llama la atención una conversación telefónica que tiene después del 23F con su hijo que estaba prestando el servicio militar en la Academia General de Zaragoza. Le dice, Antoñito, soy tu madre. Bien, hijo mío, le responde a cómo está. Dice, ya te puedes imaginar, han dejado a tu padre tirado como una colilla. Y dice, el ejército se ha rajado, a lo que el hijo contesta, hijo putas. Y ella sigue, tengo una decepción de ver cómo han dejado a tu padre tirado como una colilla. Bueno, pues son conversaciones en ese momento de esta mujer, la mujer de Tejero. Y queremos hablar con Carlos Dávila, que estuvo con nosotros ahí en el programa porque es colaborador del programa, periodista por todos conocido. Carlos, bienvenido. Muy bien, buenos días. Bueno, y estamos ahora contando esas conversaciones de la mujer de Tejero en esos momentos que tú viviste en primera persona porque fuiste uno de los periodistas que estabas en el hemiciclo aquel 23 de febrero de 1981. Por lo tanto, conoces de primera persona a Tejero, quien, por cierto, fíjate tú cómo es la vida, ha fallecido en las últimas horas, confirmado por su familia. Efectivamente, además yo tuve la ocasión, más que la ocasión es la oportunidad y desde luego el azar de ver cómo era Tejero el primero que entró en el Congreso de los Diputados por el pasillo que conduce directamente al hemiciclo y sin decir una sola palabra, rodeado de algunos guardias civiles que le servían de escolta, pegó un tiro al artesonado del techo de aquel pasillo y dijo literalmente esto: en nombre del capitán general Mirán del Bosch. O sea, él no reconocía a Armada desde el primer momento, reconocía a Mirán del Bosch. Por eso a mí me parecen muy sugestivas las declaraciones o las conversaciones de la mujer de Tejero, que le califica como lo que realmente es. Desde luego yo no voy a hacer lágrimas, ni tampoco voy a hacer drama ni tragedia de la persona que ha muerto hace 24 horas, pero quiero decir que efectivamente se comportó como un tonto útil. A él le utilizaron para domeñar al Congreso de los Diputados mientras los demás estaban constituyendo el golpe frío. El golpe frío era el de Armada. Mirás era otro espadón del siglo XIX que estaba apoyando con sus tanques el golpe de Armada, porque el golpe de Armada consistía exactamente en 2 cosas: en conseguir que el rey se sumara a ello
y en segundo, constituir, por supuesto, un gobierno cívico-militar presidido por él. Un gobierno que nosotros hemos conocido, que conocimos entonces, pero que era un gobierno absolutamente disparatado, con miembros civiles, con algún banquero, desde luego miembros del Partido Socialista y del Comunista, también del CD. En fin, aquello era absolutamente inaprensible desde el punto de vista de la lógica. Y Carlos, también por esas conversaciones en las que tú confirmas un poco la situación que se estaba produciendo, dan a entender cómo poco a poco Tejero se va quedando solo en este intento de golpe de Estado. Absolutamente solo y desesperado. Al final, la imagen de Tejero es la de los guardias que se van retirando, porque esa es otra. Los guardias llega un momento en que se dan cuenta que también a ellos les han engañado, porque ellos van al Congreso de los Diputados en unas camionetas que compró la mujer de Tejero con 2,5 millones de pesetas que nunca se han sabido de dónde han venido, y van retirándose porque dicen, yo aquí no hay ninguna etarra, lo que hay es unos señores que están agachados en el suelo porque temen nuestros pies, le van dejando solo, y al final se queda con un marino, que el capitán Méndez Vives, y con García Carrés, que le va animando diciendo que está ya la BRIPAG, es decir, la brigada paracaidista, y yendo al Congreso de los Diputados a tomarlo. Toda la mentira. El pobre Tejero no es que se quedó solo, se quedó completamente desesperado. Al final es una situación patética que todos nosotros pudimos ver, porque nosotros los periodistas nos sacaron estabulados de 2 en 2 a partir de las 10 de la noche. Nos quedamos en el Palace, donde estaban todos los policías, donde estaba la gente, por cierto. En primer momento, yo quiero decir una cosa que por lo menos yo viví. Yo he vivido como algunos escoltas de ministros o de secretarios de Estado o de gente que estaban en el Congreso se pasaban al enemigo. Se lo pregunté a Calvo Sotelo, que era presidente del gobierno, y me dijo, no, lo que están intentando es desactivar el golpe. Yo no creo eso. Y Carlos, ya has escuchado que antes hemos hablado con Fernando Jáuregui, que él dice, yo no he sacado nada nuevo que no supiera después de investigar, trabajar y escribir sobre el 23 de febrero. ¿Qué opinión tienes tú, que estuviste allí, que conoces también de primera mano todo lo que en ese momento sucedió? ¿Qué concluyes después de conocer los documentos que se han desclasificado? Unos documentos que, por cierto, como ya recalcábamos, avalan el papel del rey, según esas conversaciones, esas transcripciones que han llegado ahora hasta nosotros. Mira, los documentos, como lo podemos decir gráficamente, han parido un ratón. Es decir, no hay nada de nada nuevo. Mira, hay un libro que a mí me parece trascendental, que es un opúsculo muy importante, que escribió en su momento Pepe Neto, el llorado Pepe Neto. El libro se llama exactamente La noche de Tejero. Y ahí se cuenta absolutamente todo de todos los documentos que han aparecido ahora. Se cuenta la preparación del golpe, el golpe cómo fue, se cuentan las negociaciones del golpe, se cuenta la reunión de los secretarios de Estado y los secretarios con la INA al frente para intentar que el poder civil se opusiera a lo que estaba pasando. Es decir, que si me haces la pregunta de si ha habido algo en estos documentos que primero, que ponga en duda el papel del rey, nada de nada, todo lo contrario. El rey está ratificado como el hombre que paró el golpe y además se erigió como la máxima autoridad, no solamente para parar el golpe, sino para decir que la democracia funcionaba. Hay pequeños detalles, esto es lo que has visto tú de la mujer de Tejero, pero evidentemente para este golpe no hacían falta alforjas. Pues Carlos Dávila, muchas gracias por haber estado hoy de nuevo con nosotros. Un abrazo. Un abrazo a ti, gracias. Hasta luego. Bueno, Eva, es interesante conocer todo lo que ocurrió el 23F. Lo es. Como periodistas queremos, ¿no?, que se sepa toda la verdad y conocer esos documentos. ¿Están aportando gran información? Pues parece ser que no. Está claro que no. Ayer yo, para confirmarlo, hablaba con Javier Fernández, exdelegado del Gobierno y uno de los principales investigadores que tenemos no solamente en Aragón, sino en España sobre el 23F, con libro publicado 17 horas y media, que analiza todo esto. Hace años que lo tiene publicado, y yo le decía, oye, ¿hay algo realmente nuevo? Y me decía lo mismo que acabamos de escuchar de
de Carlos Dávila y de Fernando Jáuregui, nada. Yo le decía, y de Aragón, nada tampoco. Y concretamente le preguntaba por estos detalles pintureros, porque realmente simplemente aportan, pues eso, color a esta trama, como la conversación de la mujer de Tejero con el hijo que estaba en su día en la Academia General Militar de Zaragoza, y me recordaba que esta conversación ya la publicó transcrita Pepe Oneto en 1982. O sea, imaginaros si ha pasado tiempo, a través de una filtración, que duda cabe que no estaba desclasificado esto. Pero aquí lo Mollar no ha variado. Lo Mollar es que hay un intrigante que se llama Alfonso Armada, que sigue siendo el intrigante del golpe, y hay un salvador del golpe, que es el rey emérito, les guste o no les guste, a los que les disguste o a los que querían lo contrario, ¿no? Y realmente, ¿para mí, ¿para qué sirve este ejercicio de desclasificación? Pues para fortalecer la transparencia y al Estado que la practica, que hay que hacerlo. Este tipo de ejercicios hay que hacerlos. A partir de ahí, pues siempre habrá conspiranoicos que no les va a valer esto, porque esto de que ni con hechos me creo yo lo que va en contra de mi pensamiento o mi opinión, pues está a la orden del día, desgraciadamente. Pero al final estos papeles se van a quedar de materia de investigación para eruditos, para periodistas especializados, para historiadores, analistas y poco más, pero no nos varían el relato de los hechos de lo que ocurrió. Bueno, por ir agilizando, aparte de que me contéis vuestra opinión sobre esta desclasificación, vamos a ir más allá. El Partido Popular ha pedido que vuelva el rey emérito después de avalarse la tesis de que paró el golpe. Miguel. Yo creo que el momento no es oportuno abrir ese debate ahora si tiene que volver o no el rey por estos documentos que efectivamente no aportan nada más que ratificar lo que ya más o menos todo el mundo pensábamos, que el rey tuvo un papel decisivo en el frenazo o en la no proliferación y llegar a buen puerto este presunto golpe que parece de Mortadelo y Filemón. Cuanto más papeles vemos, menos riguroso parece, y el rey ratificó a las pocas horas su acatamiento al orden constitucional y a la legalidad vigente. Eso nadie lo ha puesto en duda, fuera de otras matizaciones o personas que han querido vincularlo con la parte más oscura, ¿no?, de este presunto golpe que no llegó, ¿no? Yo creo que el rey sale ratificado. No sé si es oportuno pedir hoy exactamente por esto que vuelva a España. Yo creo que si el rey fallece fuera de España, creará un conflicto al gobierno que esté en España en ese momento, porque se abrirá el debate de si tiene que venir a enterrarse a España o no, o cómo y en qué condiciones y qué papel juega la Casa Real. Y ese es un debate que tendrán que solucionar probablemente antes de que ocurra, porque si no las soluciones en caliente son malas. Y por lo demás, poco que decir, fuera de lo que es el opio del pueblo, es decir, información de baja estopa, de que llega fácil pero que no aporta nada, porque yo realmente, cuando tuve la oportunidad de hablar con Tejero, la única condición que me pusieron era no preguntarle por el golpe. Yo tenía verdadero interés en conocerlo como personaje histórico del suceso que más se ha investigado en España, creo que sin duda, y al final la limitación fue no poder hablar del golpe, tomar un café más allá de una hora y media, ¿no? Entonces tampoco tengo un gran criterio del papel que jugó Tejero, parece que se le utilizó, queda claro de que en un golpe con muchas aristas, lo primero que había que haber hecho es, como en cualquier golpe de Estado, al que ocupa el poder, en el formato que sea, presidente de gobierno, sea, aislarlo. Y aquí no se le aisló en la comunicación, y él utilizó las comunicaciones que había pues para sacar ventaja, claro. De todas formas, la muerte ayer de Tejero, estaréis conmigo, que no puede haber punto final más simbólico que a esta desclasificación, porque madre mía. Es que no podemos ni tan siquiera prejuzgar que se ha esperado esto así, porque nada se sabía de Tejero desde su último ingreso en el Hospital La Fe en Valencia. Había salido, ya no había habido ni ruido, había un interés ya muy residual, ¿no?, en la figura de Tejero, pero nadie sabía si había... De hecho, ayer la pregunta era, ¿pero había muerto o no este hombre? Sí, claro, sí. Entonces la duda estaba incluso allí, que ya es dramático, ¿no?, que mueres cuando ya piensan que has muerto. Años que podía ocurrir, pero precisamente ocurrió ayer. Mónica. Así es, yo creo que el ejercicio que se hizo ayer de desvelar estos papeles es necesario, necesitamos transparencia, no solamente en este caso, sino en muchos otros. Para mí es importante porque es verdad que ratifica el papel que jugó en aquel momento el rey, que fue un papel clave para tratar de mantener la democracia, lo que no quiere decir que lo que hiciera años después no requiriera una cierta censura. Por eso no entiendo tampoco el posicionamiento hoy del Partido Popular. Yo creo que el regreso o no del rey emérito es una cuestión que tienen que hablar entre el gobierno y evidentemente el rey Felipe VI, y que a ellos les corresponderá tomar la decisión final al respecto.